Es Marcela Bosco y gentilmente ya nos atiende. Marcela, Fernanda te saluda, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está Fernanda? Mucho gusto y bueno, es un placer para mí que me hayan invitado a hablar de este tema que es bastante complicado y tiene todos un montón de ribetes, bueno, que estamos en un momento de discutir y de pensarlo, ¿no? Tal Más que cual, nada. bueno, le aseguro que es difícil encontrar a alguien en nuestra ciudad para hablar de esto porque lo venimos buscando también y por ciertos temores también de hablar, porque hay Seguro. tanta discusión y tanto debate alrededor de esto, de la gente que es más ortodoxa en cuanto al lenguaje, no lo digo despectivamente, Para digamos, nada. nosotros somos estudiosos y el lenguaje fue nuestra herramienta de estudio y amamos hablar bien. Es Claro. lo que nos Seguro. pasa a veces a la Seguro. prensa y queremos escuchar bien también. Por Y que esto supuesto. haya sido aprobado en un ámbito académico como la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, bueno, nos llamó un poco la atención. ¿Cómo lo ven ustedes desde nuestra universidad? Bueno, mira, nosotros hace, bueno, muy poco que esto, nos hemos puesto a pensar en esto. De todos modos, este posicionamiento sobre los usos del lenguaje no es nuevo. En realidad, los grupos feministas de los años 60, de los años 70 en adelante, en esta tarea, digamos, de pensar en la reivindicación primero de los derechos de las mujeres y después de los derechos de los grupos, bueno, que ahora se denominan Ujú. LGBTIQ, que digamos, este panorama de reclamos de derechos se ha ampliado y hay como un paraguas ahí para el cual, digamos, estamos pensando en algunas cuestiones que tienen que ver con los posicionamientos de esos grupos. También estamos pensando que, bueno, este reclamo que se aúna con otros reclamos por el uso del lenguaje inclusivo, de alguna manera es un posicionamiento, bueno, político y es un posicionamiento muy marcado sobre lo que el lenguaje significa. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, estamos hablando de una manera de ver el mundo, una manera de construir aquello que decimos, aquello que nos permite expresarnos, como vos decías en la presentación, es aquello que nos permite decir, bueno, acá estoy yo y este es el mundo que yo planteo a partir del uso del lenguaje. En realidad, cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo también que, bueno, nosotros somos esto y queremos que también nuestro lenguaje represente eso que somos. Claro. En este caso, representar, bueno, las minorías sexuales y especialmente también los derechos de las mujeres, digamos, la representación del feminismo y de las mujeres en los ámbitos públicos. Claro. Cuando estamos hablando de esta decisión que ha tomado la UBA, bueno, yo creo que esta decisión va a traer sin duda un montón de repercusiones. ¿Por qué lo digo? Pienso, bueno, es un ámbito académico, es donde se usaría digamos, los usos de la lengua en los ámbitos científicos y académicos, tiende a ser uno de los ámbitos donde la lengua se usa de manera más cuidada, donde se usa de manera más refinada, donde más precisos debemos ser cuando escribimos o Claro. cuando decimos algo, digamos, en el ámbito oral. Ujú. Entonces creo que, bueno, esto va a traer una repercusión que sin duda va a explotar Claro. en no muy largo tiempo. Claro. Marcela, Gonzalo Dalbianco te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Me pregunto si, bueno, hay una discusión acá, si esto es parte de la evolución de la lengua, que está en permanente evolución, por supuesto, Seguro, seguro. o si es una deformación de la lengua, y ahí hay un debate, ¿no? Así están las dos Bueno, caras. yo creo que en realidad es justamente en la coyuntura en la que nos encontramos la que está produciendo este debate al que vos te referís. Estamos en una coyuntura. Yo creo que esto del lenguaje inclusivo es un emergente Ujú. de una coyuntura mucho mayor que es estos movimientos de los que estamos hablando, ¿no? Los movimientos, Claro. en principio, digamos, por los derechos de las mujeres y después ampliados a los derechos de los grupos LGBTIQ. Ujú. No me quiero olvidar ninguna de las Sí, letras. sí. Creo que, bueno, estamos en una coyuntura. El proceso político que antecede a esto, que son estos reclamos, no es un proceso ya coyuntural, es un proceso establecido, es un proceso que ha ganado espacios en un montón de lugares. No Ujú. obstante, el uso de la lengua, el lenguaje inclusivo, como se llama ahora, es una coyuntura. Y yo creo que, bueno, como toda coyuntura, puede tener sus decantaciones, puede tener sus sedimentar, o bien se puede efectivamente generalizar. Como vos decís, la lengua es un organismo vivo, la lengua tiene un montón de vetas y de ribetes, y nuestra manera de construir el mundo a través de la lengua es una manera también de decir, bueno, si yo estoy acá y hablo de esta manera, estoy pensando también en esa De una manera. cosmovisión, ¿no es Ujú. Claro. cierto? Claro. Bueno,
creo que estamos en una coyuntura en términos del lenguaje, que puede ser, hoy por hoy, si uno lo habla con quienes lo critican, los que lo critican dicen, bueno, es una moda, va a pasar, esto no va a tener demasiada repercusión más allá de este tiempo, y otros, los que son más defensores o los que realmente tienen una convicción respecto de eso, dicen, bueno, no, esto puede sedimentar en algo más interesante, en algo que se dilate en el tiempo. Claro. O sea, estamos justamente en un momento de debate y de una mirada que, bueno, no sabemos muy bien todavía cuál es. En ese sentido, deberíamos esperar a que el tiempo corra para ver si Yo es creo que algo sí, yo creo que sí. que vino para quedarse o que efectivamente es una moda que va a pasar. Seguro, ustedes cuando presentaron la nota decían, la RAE está absolutamente en contra. Bueno, Claro. Sabemos que la RAE no es un organismo necesariamente abierto. Yo anoche cuando ustedes me llamaron para la nota me puse a buscar un poco algunos antecedentes y dicen que hasta el 2014, que es lo que encontré, en la RAE, desde su creación, la RAE se crea en 1713 y desde su creación hasta 2014 solamente 11 mujeres fueron parte de la cúpula general y más importante de la RAE. Ejecutivo, claro. Eso nos habla de una manera también de pensar el mundo, porque en esta era en la que vivimos, donde las mujeres, por suerte, tenemos exactamente los mismos derechos que los hombres y seguimos peleando por ellos, decir que solo 11 mujeres han integrado el directorio de la RAE, bueno, habla de eso también, ¿no es cierto? Es un dato, ¿no? Marcelo, es un dato. Buen día, Marcela. Javier te saluda. Hola, Javier, buen día. Buen día. Te quiero preguntar, ¿qué orígenes tiene el lenguaje inclusivo? Y en otros países, si este debate está instalado, lo que vos me estás preguntando me lo puse a pensar anoche también. Me puse a buscar, creo que en Latinoamérica, sobre todo en Ecuador y un poco en Perú, ha tenido como algunas emergencias, también así relacionadas, vinculadas con los movimientos feministas, y bueno, en la Argentina ya sabemos que es este movimiento que hace un par de años que lo ha puesto en el tapete de la discusión, pero no hay demasiadas referencias, al menos en lo que yo pude buscar, sobre qué pasa en los otros países, como vos decís. Yo creo que, Argentina es un país en algunas cuestiones bastante conservador, pero también creo que en otras cuestiones Argentina es un país muy abierto a algunos cambios. Claro. Que después de esos cambios, efectivamente, vengan para quedarse, como decía Gonzalo, no lo sé. Pero Argentina, es un país bastante abierto en ese sentido, a por lo menos tantear o sondear por dónde viene la cuestión. En España también entiendo que ha habido algunas manifestaciones por el lenguaje inclusivo, ellos tienen la sede central de la Real Academia allá, así que de alguna manera también tienen a dónde ir a quejarse, más que nosotros quizá. Y ha sido, estamos como en un movimiento que es un emergente, digo yo, no se puede decir que esto va a ser así y que todos lo van a tomar. Como muchas otras cosas de la lengua, o sea, la lengua es algo que es un organismo que vive, que va cambiando y se va modificando al calor de otros cambios sociales, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay ahí toda una cuestión para pensar. Marcela, no sé si estás dentro de alguna cátedra de la carrera, pero ¿se ve esto en el aula, en los trabajos de los chicos? ¿Escriben de esta forma? Mira, yo estoy en una materia que se llama Lenguaje y Comunicación, que es de primer año de la carrera de Comunicación, y en otra que se llama Introducción a la Semiótica, que casualmente es de primer año también. Claro. Nosotros en Lenguaje y Comunicación, todos los años los alumnos para regularizar y para promocionar la materia tienen que hacer una monografía de temas relativos a cuestiones de la lengua, del lenguaje, de la comunicación. El año pasado, a partir de la emergencia y a partir de la puesta en discusión del tema del lenguaje inclusivo, presentaron los chicos algunos trabajos sobre lenguaje inclusivo, pero no escritos en lenguaje inclusivo. Que yo eso incluso, lo charlamos y lo discutimos. ¿Y qué me decían ellos? Además de que, están en primer año y por ahí les cuesta por ahí tomar alguna decisión en ese sentido. Ellos me decían, lo que pasa es que es re difícil, profe. Y es cierto que es difícil. Porque uno piensa, yo uso les chiques, por ejemplo, que es un uso bastante común, o todes. Eso es fácil. Uno ahí entiende enseguida cómo es la lógica de lo que debería ser o de lo que postula el lenguaje inclusivo. Cuando uno se pone a pensar un poco más allá, no es fácil organizar, por ejemplo, un trabajo entero como lo está permitiendo ahora la UBA, en lenguaje inclusivo, porque hay un montón de formas del español
que no son tan sencillas sencillas. de traducir a esta modalidad. Claro. Entonces, bueno, creo que es un tema que estamos charlando, que lo estamos pensando, tampoco hay mucha bibliografía al respecto, y bueno, ponerse a investigar este tema sería un trabajo de mucho tiempo y que por ahí uno no tiene en la universidad todas las herramientas para hacerlo en términos materiales, por lo menos. Entonces, bueno, creo que lo estamos pensando y lo estamos charlando también con ellos. Claro. Yo este año tuve la oportunidad de ir al Congreso de la Lengua, a Córdoba, qué bueno. y al Contracongreso de la Lengua, que eran dos actividades que eran simultáneas. Bueno, en el Congreso de la Lengua se discutió el tema del lenguaje inclusivo y pensándolo también en términos de los lugares de enseñanza, ¿sí? Claro, De la educación. tal cual. Y en el Contracongreso, bueno, justamente por esta posición un poco más contrahegemónica, se pensó mucho en eso, se habló mucho de eso y escuché algunas ponencias y algunas exposiciones que intentaban ser el lenguaje exclusivo, pero bueno, no eran en su totalidad, ¿no Claro, es cierto? tal cual, tal cual. Marcela Bosco, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, te agradezco mucho, Fernanda, Gonzalo, Javier, por haberme Gracias. llamado, bueno, también a Pilar que se conectó conmigo, y bueno, seguimos pensando esto juntos, Tal ¿no? cual. Porque esto también es algo que nos compete a todos. Tal Bárbaro. cual. Gracias, Muchas Marcela. gracias. Bueno, buenos días, hasta luego. Adiós. días.